Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy en la asignatura de lenguaje hablaremos acerca del pronombre dos. Para ello debes tener a la mano el libro de lenguaje, una libretita, tus lapiceros para anotar lo más indispensable, ¿de acuerdo? Entonces empezamos. Hablamos de los pronombres demostrativos, ¿de acuerdo? Tenemos la siguiente oración. Este salón es más amplio que ese. Es viene a ser el verbo copulativo, ¿verdad? Pregunta al verbo. ¿Qué es más amplio que ese? Este salón. Que viene a ser el sujeto de la oración. Este pasa a ser determinante, ¿de acuerdo? Determinante demostrativo. Pero este está modificando al sustantivo salón, que viene a ser núcleo del sujeto. Por lo tanto, este es un determinante demostrativo, ¿de acuerdo? Que modifica al sustantivo. Es viene a ser núcleo, ¿de acuerdo? Del predicado. Ahora dice, es más amplio que ese. Ese, ¿de acuerdo? Está reemplazando al nombre, por lo tanto viene a ser pronombre, ¿de acuerdo? Mi siguiente oración me dice, no me pidas eso. Pedir viene a ser mi verbo. ¿Quién? ¿Quién no me va a pedir? Sujeto tácito. No está escrito, no aparece, pero se sobreentiende. Pedir viene a ser mi núcleo del predicado, ¿de acuerdo? Ahora, no viene a ser mi adverbio de negación que trabaja como circunstancial. No me pidas, ¿qué no te voy a pedir? Eso. Eso, ¿a qué está reemplazando? Al nombre pasa a ser pronombre. Y como responde a la pregunta ¿qué? Viene a ser objeto directo. ¿Y a quién no voy a pedir eso? A mí. Ese a mí está en me, por lo tanto viene a ser pronombre personal que va a trabajar como objeto indirecto. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, cuando nosotros hablamos de los pronombres demostrativos, nosotros ya sabemos que señalan a seres, objetos, expresando la idea de ¿qué? De ubicación o de distancia, ¿verdad? ¿Con respecto a quién? Con respecto al hablante. Vamos a las formas. ¿Cuáles son las formas que tiene el pronombre demostrativo? Ahí está. Tenemos en singular y en plural. Masculino, femenino y neutro. Cerca de la primera persona, que es el que habla, próximo a la segunda, que es el que escucha, y lejos de ti y de mí, que es la tercera persona. ¿De acuerdo? Entonces, decimos, cerca de la primera persona masculino, este, su femenino, esta, y su neutro, esto. El plural de este, estos. El plural de esta, estas. Próximo a la segunda persona. Próximo a la segunda persona, entonces tenemos nosotros a masculino ese, femenino esa, neutro eso. El plural de ese, esos. El plural de esa, esas. Lejos de ti y de mí, masculino aquel, femenino aquella y el neutro aquello. El plural de aquel, aquellos. Semánticamente, ¿qué podemos decir? Nos dice que el pronombre demostrativo es una palabra no descriptiva. ¿Por qué? Tenemos la siguiente oración. Aquellos son mejores. El verbo es son, verbo copulativo.
¿De acuerdo? Pregunto al verbo, ¿qué son mejores? Aquellos. Aquellos está reemplazando ¿a qué? A un nombre, por lo tanto viene a ser mi pronombre demostrativo que trabaja como núcleo en el sujeto, ¿de acuerdo? Son mejores. Son verbo copulativo. Mejores es mi adjetivo que trabaja como atributo del verbo copulativo que va a ser el nexo entre el núcleo del sujeto y el atributo en el predicado. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, cuando nosotros hablamos de los pronombres demostrativos, que es una palabra no descriptiva, vamos a ver que en este caso son palabras no connotativas. ¿Por qué? Porque el pronombre aquellos nada nos informa sobre la manera del ser del referente a quien señala. Tampoco lo caracteriza, porque señala a un ser, pero no alude sus peculiaridades. En consecuencia, este pronombre y los demás pronombres demostrativos son palabras no connotativas. ¿De acuerdo? A veces el significado ocasional del pronombre demostrativo puede depender del contexto, te dice, o del hilo del discurso. Entonces, tengo la siguiente oración. El modelo es hermoso, aunque este es más bonito. ¿De acuerdo? Entonces, tengo primera proposición, ¿de acuerdo? Y la segunda proposición, unidos por una conjunción. Es viene a ser verbo. Pregunto, ¿qué es hermoso? ¿De acuerdo? El modelo viene a ser el sujeto de la oración. Él es nuestro determinante que modifica al sustantivo modelo y hace de núcleo del sujeto. Es hermoso. Hermoso viene a ser adjetivo que completa el significado del verbo copulativo y trabaja como atributo. El verbo pasa a ser nexo entre el atributo y el núcleo del sujeto. ¿De acuerdo? Vamos a la segunda proposición, es verbo. ¿Qué es más bonito? ¿De acuerdo? Este, ¿verdad? Entonces, este viene a ser el sujeto de la segunda proposición. Este está reemplazando a un nombre, por lo tanto, viene a ser pronombre y pasa a ser el núcleo del sujeto. Es más bonito. Más es adverbio que modifica ¿a quién? A bonito. Y bonito viene a ser adjetivo y pasa a ser núcleo en su propio sintagma adjetivo y que va a trabajar como atributo para completar el significado de quién? Del verbo copulativo que es nexo entre el núcleo del sujeto y el atributo. En este caso, este, ¿de acuerdo? El pronombre demostrativo este es un pronombre anafórico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque su significado es vacío. De este se carga anafóricamente de esta situación textual. Este significa modelo, ¿verdad? Porque hace referencia de tal antecedente en la primera proposición. ¿De acuerdo, jóvenes? Solo puede alcanzar esto, 60 puntos. ¿De acuerdo? Mira, puede que viene a ser verbo y alcanzar es el infinitivo, que viene a ser el núcleo del predicado. ¿Quién? Sujeto tácito, sobreentendido.
¿de acuerdo? Ahora, te dice, solo puede alcanzar. ¿Y qué puede alcanzar? Esto. ¿Qué viene a ser? Pronombre. Mi pronombre demostrativo, ¿de acuerdo? Que viene a ser núcleo, ¿en qué? En su propio sintagma. 60 minutos. ¿Qué viene a ser? Mi aposición, que modifica ¿a quién? Al pronombre estos. ¿Qué puede alcanzar? Estos 60 puntos. ¿Qué viene a ser? Va a funcionar como objeto directo. En este caso, ¿de acuerdo? Mira, mi pronombre demostrativo es catafórico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué el pronombre demostrativo es catafórico? Cuando puede dar referencia de algo que todavía no se ha mencionado, sino que después se hará. ¿De acuerdo? Como en este caso, después se está dando referencia, después se está mencionando. Por eso es catafórico. ¿De acuerdo, jóvenes? Sintácticamente, ¿qué podemos decir? Tengo la siguiente oración. Este árbol de frondoso follaje. Árbol es sustantivo y este viene a ser mi determinante demostrativo que modifica a árbol. Por lo tanto, el pronombre demostrativo que funciona como adjetivo sintácticamente en esta oración. Aquel resplandor nos ciega, resplandor sustantivo, y aquel viene a ser determinante demostrativo que modifica el sustantivo. El pronombre demostrativo está en función como adjetivo. Aquel nos vigila. Mira, ¿quién? ¿Quién nos vigila? Aquel. Ahora aquel está reemplazando al nombre, por lo tanto, viene a ser mi pronombre y que va a trabajar como núcleo del sujeto. En este caso, aquel, ¿de acuerdo? Que es el pronombre demostrativo, está en función ¿de qué? De sustantivo, porque está reemplazando al nombre. Vigila a ese. Ese está reemplazando a un nombre, pasa a ser pronombre. ¿A quién? A ese. Trabaja como objeto directo. En este caso, ese es pronombre demostrativo que funciona como sustantivo porque reemplaza al nombre. Esto se acabó. ¿De acuerdo? ¿Qué se acabó? Esto. Esto reemplaza al nombre y pasa a ser pronombre. Pronombre demostrativo. Entonces, el pronombre demostrativo está con valor de sustantivo. Los pronombres posesivos. Pasamos ahora, jóvenes, a los pronombres posesivos. El mío trajo llavero. Trajo viene a ser verbo. ¿Qué trajo? ¿De acuerdo? ¿Quién trajo llavero? El mío. El, mi artículo determinante, que modifica a quién? Mío. Mío está reemplazando a mi nombre, por lo tanto viene a ser pronombre, que trabaja como núcleo ¿de quién? Del sujeto. ¿De acuerdo? Trajo, verbo, núcleo del predicado. ¿Qué trajo? Llavero, sustantivo, que responde a la pregunta ¿qué? Viene a ser mi objeto directo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de los pronombres posesivos, refieren una expresa idea de posesión y o pertenencia. Ustedes lo saben, de los seres relacionándolos con las tres personas gramaticales. ¿De acuerdo?
¿Cuáles son sus formas? Ahí está. Tienes formas plenas y sus formas apocopadas, en singular y en plural. Masculino, femenino, neutro. Tanto para el singular como para el plural. Y en su forma apocopada vas a tener singular y plural. Entonces tengo primera persona gramatical, un solo poseedor y varios poseedores. ¿De acuerdo? Masculino, un solo poseedor, mío. Femenino, mía. Su neutro, mío. Plural, masculino, míos. Femenino, mías. Y su forma apocopada, singular, mí, plural, mis. ¿De acuerdo? Varios poseedores. Tienes masculino nuestro, femenino nuestra, el neutro nuestro, el plural masculino nuestros y el plural femenino nuestras. Segunda persona gramatical, un solo poseedor, masculino tuyo, femenino tuya, neutro tuyo, el plural masculino tuyos y plural femenino tuyas. Varios poseedores, masculino vuestro, femenino vuestra, neutro vuestros. Plural, masculino vuestros, femenino vuestras. Y la tercera persona gramatical para varios poseedores o para un solo poseedor vas a utilizar el mismo, ¿de acuerdo? Masculino, ¿de acuerdo? Suyo, femenino, suya y el neutro suyo. En el singular y en el plural vamos a utilizar masculino suyos, femenino suyas y sus formas apocopadas, su singular y sus el plural, ¿de acuerdo? Sintácticamente, ¿cuál es su función? Tengo mi monografía fue aceptada, ¿de acuerdo? Entonces, monografía, sustantivo, y mi viene a ser el determinante posesivo. Pero en este caso, el pronombre posesivo que funciona como adjetivo posesivo está modificando a un sustantivo, al sustantivo monografía. Lo mío es amor, lo tuyo es obsesión. Mío y tuyo están reemplazando al nombre, ¿verdad? Por lo tanto, los pronombres posesivos están en función ¿de qué? De sustantivo. Muy bien, jóvenes. Ahora les toca trabajar a ustedes, ¿de acuerdo? Recuerda que tienes que dar el examen y tienes una sola opción. También tienes una tarea para desarrollar en el libro. Finalmente, le tomas foto y me lo mandas por el WhatsApp, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí ha sido el día de hoy y nos vemos la siguiente semana, el día lunes, en nuestra próxima clase. Pero antes de despedirnos, saben, jóvenes, que tenemos que lavarnos frecuentemente las manos. Escuchas el noticiero, también estás informado de que hay un rebrote, hay una gran cantidad de personas que están infectadas por negligencia, ¿no? Ya tú has visto el noticiero, entonces es preferible quedarnos en casa. De esa manera nos estamos cuidando y cuidamos a la familia. Papá y mamá seguramente están yendo a trabajar y tú tienes que cuidarte, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos la siguiente semana. Cuídate.